Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Siempre estamos contentos, felices de llevar la información valiosa porque es para cuidar nuestra salud. Así que esperamos que todos los consejos que hoy le traiga el especialista sean de mucha ayuda, de mucha ayuda para su familia, especialmente cuidar la salud. Doctor Javier Bravo nos acompaña, él es diabetólogo y nos viene a hablar sobre las lesiones que pueden tener aquellas personas en sus pies, especialmente los diabéticos, y cómo se las deben de tratar para evitar amputaciones. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Bien, gracias a Dios. Una vez más aquí en la revista, hablar de lesiones en pacientes diabéticos es algo muy común. Se calcula que aproximadamente 50% de los pacientes diabéticos van a tener un tipo de lesión en el pie. Y de estos 50%, un 15% pueden terminar en procesos quirúrgicos o en amputación. Y de esto, un 4% pueden morir a causa de una lesión en el pie que puede conllevar a una infección generalizada y causarle obviamente la muerte. Entonces es importante ver las estadísticas porque en base a eso determinamos de que los pacientes pueden sufrir riesgo de presentar una lesión. Se habla que las lesiones en los pies pueden venir de aquellos términos como la neuropatía diabética, que es una afectación del nervio producto de los altos niveles de glucosa. El nervio está recubierto por una capita que ésta se va destruyendo por los niveles altos de glucosa. A la misma vez esto queda descubierto y al final la sensibilidad se va disminuyendo. Entonces el paciente empieza a sentir un poquito de ardor en los miembros inferiores, puede sentir posteriormente disminución de la sensibilidad y al final pues se le va a entumir todo lo que es la parte del miembro inferior. Entonces el paciente al utilizar un zapato o un calzado bastante apretado se puede lesionar y esto puede conllevar más adelante a una infección generalizada. Aquellos pacientes también que tienen, que se hacen la uña, ¿verdad? Que se pueden provocar lesiones, que se quitan los pellejitos o lo hacen, no lo hace un profesional y lo dejan ahí. Eso hace que sus niveles de glucosa se alteren y como consecuencia pueden terminar en amputación. Escuchaba eso importante de las estadísticas porque en una ocasión un médico ortopedista me comentaba que a diario les tocaba amputar en el país. O sea, diario una persona está perdiendo un miembro precisamente por la afectación de la diabetes. Eso me lo dijo hace rato, no sé si habrá subido. Exacto, hace como esta estadística hace un año se fue hecho un estudio ahí en un hospital de este país y se determinaron pues que aproximadamente se están haciendo amputaciones casi seguidas. Pero hay algo importante que hay que mencionar. Antes se manejaba la clasificación de Warner, que es aquella que determinaba el tipo de lesión del grado 0 hasta el grado 5. De tal manera que el grado 4 y 5 es cuando la lesión ya está comprometiendo lo que es la parte del hueso, la parte de los tejidos, tanto del músculo, la grasa y todo lo demás. Entonces cuando el paciente llega a la consulta, ese paciente es indicación de amputación. Hoy en día se ha hecho la clasificación de Wi-Fi, ¿verdad? En sus siglas en inglés, que significa la valoración de la herida, la isquemia y el proceso infeccioso. Es decir, tomamos al paciente, valoramos no solo aquel hecho de que el paciente llega a la emergencia, tiene un mal olor e inmediatamente va a amputación, sino que se va valorando primero el grado de infección que tiene, la dimensión de la úlcera y se le manda a hacer exámenes para determinar lo que es el ultrasonido. Tratando de salvar el órgano. Exactamente, valoramos lo que es el ultrasonido Doppler para ver si tiene algún grado de obstrucción, porque puede ser que el paciente se le diagnosticó la enfermedad, digamos, en unos 6 meses, ¿verdad? Entonces este paciente debuta con una úlcera bastante grande, fétida, ¿verdad? Por un mal control. Entonces, pero sus venas las tiene bien. Entonces ese paciente lleva, digamos, un riesgo mínimo de presentar amputación porque puede tratarse de alguna otra manera hasta llegar a salvarle el miembro inferior. Entonces ese es el objetivo de esta nueva clasificación que fue hecha por una sociedad vascular de cirugía. Lo cual no quita también el debido cuidado que deben de tener los pacientes, o sea, porque por más esfuerzos que hagan los médicos por salvarle sus miembros, el primer interesado en evitar esas amputaciones es el paciente y tienen que cuidarse muy bien. Seguir las recomendaciones. Exactamente, porque cuando el paciente llega a la consulta, nosotros le damos la orientación, le explicamos lo que debe de hacer. Pero si el paciente en su casa hace otra cosa, luego se complica, lo primero que puede pensar es que el tratamiento que le está dando el médico no es el indicado y por eso me compliqué, ¿ves? Sin embargo, este paciente debe llamar a su médico y decirle, esto me está pasando y sigo todas las recomendaciones y aún sigo igual. Ok, tenemos la primera comunicación al 2222-7808. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, bueno, estaba escuchando la entrevista y me pareció bastante interesante. Mi papá es diabético. Sí. Está bastante afectado con la neuropatía. Se queja bastante de ardor e incluso le incomoda al caminar. No tiene ninguna herida. Gracias a Dios pues se le sanan bastante rápido.
pero no sé si están obsequiando consultas. Sí. Con mucho gusto, caballero, manténgase en línea, por favor, para obsequiarle la consulta y que atiendan a su papá como debe ser, porque definitivamente en cualquier momento va a necesitar el cuidado, la atención adecuada para evitar que se infecte, ¿no? Así es, en el caso de lo que están mencionando, las neuropatías son una de las principales causas que te puede generar, ¿verdad?, la aparición de una lesión en el pie. Otra de las cosas importantes que hay que determinar es que cuando el paciente tiene resequedad en lo que es la parte de los miembros inferiores, ese también es un problema que puede generar una lesión en el pie. Los hongos en la uña, inclusive muchos pacientes he visto yo que tienen lesiones en la uña meramente y no le ponen importancia. Pero para hacer una comparación, la uña es como la piel. Si la piel la andamos rajada o cortada o ulcerada, entonces eso es lugar para que entre lo que son las bacterias. Y igual es en la uña. Si la uña está bastante afectada, también está propicio a que entre problemas de infección. Ok, excelente. Ya nos están llegando bastantes mensajes de texto. Dice, cuando una persona es mordida por un perro debajo del ojo del pie y es diabética, ¿qué le recomienda hacer para que se cure pronto? Otro mensaje que nos llega por acá dice, ¿cómo consigo una cita con el doctor Bravo y a dónde queda su clínica? Más adelante vamos a estarle dando los datos, pero si usted desea una consulta, llámenos en este momento al 2222-7808 para que se lo obsequiemos con gusto. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Estaba escuchando al doctor sobre la cuestión de la diabetes. Yo soy una persona de 67 años de edad. Soy jubilado y padezco de neuropatía diabética. Se me duermen las plantas de los pies, desde la parte de la rodilla e incluso las manos. Una de las manos la tengo como un poco acalambrada. Y tengo un problema de que el tratamiento que me estoy poniendo es la insulina. Uso dos tipos de insulina, insulina porcina cristalina e insulina porcina NPH porcina. El problema que tengo es que ya las pastillas que me daban a mí, que la que normalmente se usa pues para los pacientes, ya no la uso porque el médico me la mandó a descartar. Yo quería saber más o menos la inquietud con el doctor que está ahí en el panel de la televisión, a ver qué posibilidad habría que me atendiera y si me da alguna consulta gratis, pues. Ok, por supuesto que sí, caballero, llamó en el momento indicado, le obsequiamos la consulta, manténganse en línea para que le tomen sus datos y pueda ser atendido con especialidad por el doctor Bravo. Por acá también nos preguntan, además de los mensajes que había leído, si la trombosis puede hacer que le amputen un miembro. Sí, ese es uno de los factores de los que hablábamos al inicio, de que cuando está comprometido lo que es la parte vascular, y eso se conoce como isquemia, entonces el miembro se vuelve un poquito de cambio de coloración, más negrito, y eso puede ser indicación de amputación. Pero habría que ver qué nivel de trombosis tiene, dónde la tiene y en qué vena está ubicada. Entonces por eso son los exámenes complementarios para determinar si este paciente tiene o no tiene el riesgo de sufrir una amputación. Ok, 42 años, estoy presentando dolor, ardor en los pies y hace más de un mes se me están rajando los pies. Hasta esta fecha no me han podido curar, no puedo caminar muy bien. ¿Cómo evitar la diabetes? Nos pregunta otra persona por acá. ¿Cómo saber que tengo diabetes? Mucha gente que no sabe todavía cómo detectar si tienen diabetes. Buenos días, ¿qué tipo de pomada se utiliza para la limpieza en los pies? Bueno, es importante mencionar de que todos estos pacientes que preguntan cuáles son los síntomas de diabetes, ¿verdad?, es que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Zetal Médica en el Facebook, para que puedan orientarse un poquito de lo que son los síntomas de la diabetes, que es algo que tal vez el paciente no lo maneja, pero que sí lo está sufriendo. Algunos pacientes con solo sentirse ya un grado de deshidratación y con mucha sed, ya este paciente sospecha que puede tener un problema de diabetes. O aquel paciente que dice que su familiar es diabético, su papá, su mamá, y que él puede desarrollar diabetes. Volviendo al tema, las neuropatías diabéticas, el ardor en los pies, ¿verdad?, puede conllevar fácilmente alteraciones de lo que son en los miembros inferiores. El ardor como tal, como decían los pacientes, es algo llamativo en ellos mismos, que cuando hay una descompensación del azúcar, ese ardor se aumenta. Y otra cosa que hay que descartar ahí siempre es lo que es el colesterol y triglicéridos, porque eso también te puede conllevar a una disminución del flujo sanguíneo hacia el miembro inferior y podemos estar sospechando también una trombosis. Entonces es importante que el paciente, a pesar de que tenga el de control metabólico, hay que hacer su control también de exámenes. A veces es inevitable, por más que digamos una persona se está cuidando sus pies precisamente porque saben que es diabético, pero a veces es inevitable evitar una lesión. Por ejemplo, nos escribe alguien aquí que le cayó una lata a su suegra y que se provocó una herida. Entonces, ¿qué debe de echarse? Exacto, ves, como dicen allí, de cualquier origen que sea la lesión,
lo principal del médico es que ya tiene la lesión ahí, entonces hay que tratar la lesión y determinar y analizar de tal grado de que esa lesión no llegue más allá a que le afecten lo que es parte del hueso, que es también otra de las posibilidades que puede presentar amputación. ¿Qué es bueno, dice, para quitar el dolor de los pies? Hola, mi esposo es diabético y de un tiempo para acá, la parte de atrás del talón hacia arriba se le pone muy blanca. ¿Qué será eso? Buenos días, ¿dónde está ubicada la clínica del doctor? Nos preguntan por acá también. Y fíjese que mi marido dice, aunque no viene el caso, bueno, sí, definitivamente tiene que ver con otro tema, otra especialidad, otro mensaje. Exacto. Es importante mencionar de que a pesar que las estadísticas van aumentando, ¿verdad? A medida que nosotros vamos dando recomendaciones a los pacientes, podemos lograr, ¿verdad?, que cada paciente disminuya el riesgo de presentar una lesión. Y cuando la lesión ahí está, es importante seguir las recomendaciones. El cuidado de lo que es la parte de la glucosa, que muchos pacientes no los toman en cuenta. Ellos dicen de que su nivel de glucosa anda tal vez en 60, 70 o 100, 120 en la mañana, pero durante el día no se cuidan y piensan que con ese valor lo van a tener durante todo el día. Y es la glucosa después de las comidas es la que genera las consecuencias de lo que es la aparición de las lesiones en el pie. Entonces el paciente debe tener en cuenta que no solo la glucosa en ayunas, sino la glucosa durante el día para determinar el grado de lesión que pueda tener. Ok, peor cuando estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes que hay úlceras, varicosas, eso empeora grandemente, ¿no? Exactamente, cuando ya la lesión ya está más grande, está propensa a cualquier proceso infeccioso y desgraciadamente las lesiones en los pacientes diabéticos es polimicrobiana, es decir, pues se puede encontrar hasta 3, 4 tipos de bacterias. Entonces algunas veces se hacen resistentes a los antibióticos y es donde puede conllevar a la desesperación del médico y hay que hacerle la amputación. Tenemos otra comunicación. Claro. 2222-7808, buenos días. ¿Aló? Buenas, le escuchamos. Buenos días. Estoy viendo el canal ahorita y me interesa porque mi mamá padece de diabetes y ella ya hace como 2 años tiene un hongo en la uña y no se le ha curado. Entonces yo quería tal vez si me regalaban una consulta con el doctor. Correcto. ¿Cómo han hecho con ese hongo? ¿Por qué no se le ha curado? ¿Qué le han estado aplicando? Bueno, ella ha estado yendo a cortarse la uña, pero siempre le sigue, ya ha gastado dinero pues y ya no sabemos qué echarle. Ya se echa ajo, pero no le he hecho nada. Bueno, muchas gracias. Importante esa llamada. Manténganse en línea si desea la consulta. Esa es parte de lo que explicaba, ¿verdad? Sí. Los hongos en la uña, que a veces se hacen resistentes, a veces el paciente requiere tratamiento vía oral, a veces requiere tratamiento local. Sin embargo, hay que hacer un control, un seguimiento de lo que es la parte del hígado también, porque algunos medicamentos para el hongo pueden dañar el hígado a largo plazo. Entonces, hay que analizar al paciente en el momento de la consulta. Varias personas nos están consultando sobre eso, precisamente. Alguien que dice tiene 36 años, la piel solo la mantiene agrietada y los pies resecos y todas las uñas de los pies tienen hongos, dice que le arden y deseara saber qué puede hacer. En principio, entonces, no puede aplicarse cualquier cosa, debe ir donde el médico. Debe ir donde el médico porque la automedicación a veces genera complicaciones y efectos secundarios. Él debe analizar cómo está su organismo para recibir tratamiento y darse cuenta qué es lo que está pasando, porque se puede automedicar, no mira mejoría, puede tratarse con otra cosa, tampoco mira mejoría. Entonces hay que hacerle esos análisis para determinar pues si tiene algún otro problema que le está generando, principalmente si no es diabético, pues, porque también puede tener grieta o hongo y no es diabético. Si alguien más, y con este mensaje nos despedimos, dice: soy diabética desde hace 10 años, tengo 52 años y todas mis uñas del pie tienen hongos, tengo uñas gruesas, ¿qué puedo hacer? Exacto. Es importante eso, ¿verdad? Tratar al paciente. Una de las cosas importantes que debería recomendar a los pacientes es que se hagan un buen control de sus niveles de glucosa, que se estén checando los pies a diario, cuando se están bañando, que se los revisen si tienen algún tipo de lesión, que acude inmediatamente donde el médico para determinar ese grado de lesión. Y lo otro importante es el tratamiento, ¿verdad? Que dé su seguimiento tanto con insulina, con hipoglicemiantes orales o con lo que esté el paciente, que siga las indicaciones del médico. Que muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, diabetólogo, que hoy nos ha acompañado con este importante tema sobre lesiones en el pie, especialmente en personas diabéticas. En pantalla tienen los números telefónicos. Nos preguntaban la dirección de Z Medical. ¿Dónde atiende usted? Atiendo en la colonia del Periodista de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba. La clínica que se llama Z Medical está sobre la calle Marginal. Ok, excelente, muchísimas gracias. Esperamos que todas esas personas que nos han escrito, han pedido la dirección del doctor, vayan, busquen ayuda especializada y no esperar a que se le vaya a complicar el pie y Dios no lo permita,
evitar una amputación. Así Eso es. sería lo terrible, lo peor. Así que es responsabilidad de todos esos pacientitos cuidarse sus pies.